tardes a todos y todas. Seré, como ha dicho Óscar, el moderador de este primer panel. Y además es un honor que es el primer foro TICS, ¿no? Encima es el primero. Así que gracias a Community of Insurance, a Muy Segura y a Seguros News por organizar este foro. Creo, ya se lo comentaba a Óscar y a Isabel, que es realmente necesario este tipo de foros. Así lo creo yo y lo creemos desde la asociación. Y bueno, pues además de daros las gracias, creo que es importante, como decía, porque los jóvenes y la igualdad y la ciencia en el seguro son muy necesarias, ¿no? Bueno, mi nombre es Andrés Quiles, soy el presidente de la Asociación de Jóvenes Profesionales del Seguro. Es una asociación sin ánimo de lucro que trata de empoderar a los jóvenes gracias al intercambio de conocimiento y además queremos ser parte de ese relevo intergeneracional ayudándoles en toda la labor que hay en las prácticas del mercado. Como decía Óscar, el título de este panel ¿Es el sector asegurador un player atractivo para la generación Z? Y no sé si todos tenéis bien ubicado a la generación Z, pero bueno, voy a dar algunas pinceladas, ¿no? de lo que es. La generación Z supone a día de hoy alrededor del 23,7% de la población mundial. O sea, ahí es nada, ¿no? Es bastante, ¿no? También es conocida como postmillennial o en inglés centennial y son nacidos entre los años 1993 y 2010. Esto es según el Observatorio de Generación y Talento Español, pero según donde se mire, según donde se contraste la fuente, el rango de edad puede variar ligeramente, eso sí, ¿vale? Simplemente es una curiosidad y además me llamó la atención que en función de dónde contraste la fuente, pues es distinto y no solo eso, sino que la prensa interviene. Es algo que igual tú, Álvaro, sabes muy bien. Pero la prensa interviene y busca términos muy marketingianos. Me llamó la atención como que buscaban generación de mucha viralidad en todo esto, ¿no? Me llamó la atención que se buscara algo muy marketingiano. La mejor definición que yo he encontrado es, leo textualmente, la primera generación que ha incorporado Internet en las fases más tempranas de su aprendizaje y socialización. Le gusta aprender por su cuenta y están sobreexpuestos a la información. Es decir, es una generación que ha usado Internet y la tecnología a diario, que han aprendido con ello, que usan medios digitales, tablets, móviles, PC, y que además usan mucho las redes sociales. Y todos los que estáis aquí diréis, bueno, soy una generación Z, yo hago eso a diario, ¿no? Estoy con el móvil a diario, uso medios digitales, uso la tecnología. Bueno, la principal diferencia, creo yo, que es que ellos se han formado y han estructurado sus pensamientos en base a esto, ¿no? Incluso hace poco vi que había jóvenes que ya no buscan, cuando buscan en Internet para informarse sobre algo, no buscan en Google, buscan textos. Se meten en TikTok y ven un vídeo de alguien que le está contando qué es algo, ¿no? Bueno, entonces dicho eso, me acompañan hoy aquí, o me deberían de acompañar, mejor dicho, 3 personas. Una de ellas detectó ayer a tiempo que tenía COVID, con lo cual no ha podido estar, que es María de la Peña Balbuena. Así que voy a presentaros primero a vosotros y ahora damos paso a María, que se va a conectar por vídeo, ¿vale? Mirenchu del Valle Xiang. No sé si he dicho bien el segundo. ¿Sí? Yo soy andaluz, del seseo se me da bien. El apellido es alsaciano, o sea que es un poco ahí... Secretaria General de UNESPA. Mirenchu, si te quieres presentar. Bueno, yo encantada de estar con vosotros. Soy la Secretaria General de UNESPA, que sabéis es la asociación que representa a las entidades aseguradoras. Somos la voz del sector frente a instituciones públicas y privadas y pretendemos estar presente en todos los debates que tienen que ver con nuestra actividad y que se generan en nuestra sociedad. Y os podéis imaginar que ahora tenemos algunos abiertos, ¿no? Pensiones, movilidad, sostenibilidad, digitalización. Y bueno, no sigo, ¿no? Porque si no, acapararía aquí el debate, pero bueno, un trabajo apasionante, ¿no? Y yo creo que vamos a poder hablar de ello porque desde la atalaya de UNESPA, ¿no?, he podido ver un poco
qué elementos necesitamos para poner en valor nuestro sector, ¿no? Y yo creo que de eso también pues, se va a hablar hoy en los 3 paneles. Sí. Pues muchas gracias, Mirenchu. El segundo ponente de la mesa es Álvaro Justribó, fundador y Business Development en Mathing. Eso es peor, o sea, es Mazing, pero eso es culpa nuestra, porque todo el mundo siempre lo pone o con doble Z, o que realmente sería lo lógico, porque al final, bueno, yo soy Álvaro Justribó, encantado también de estar aquí, es un honor y un placer. No soy tan conocido como tú. Bueno, pero eres más joven. Bueno, empate. Estás más cerca de la generación Z que yo, o sea que... Y lo que hacemos en Mazing básicamente es una consultora generacional que trabaja con marcas de todo tipo, de todos los sectores que os podréis imaginar, y les ayudamos un poco a conectar, entender y transformarse hacia la generación Z y las nuevas generaciones que vengan, porque hablas tú ahora de la generación Z, pero dentro de 5 años estaremos hablando de la generación alfa y de las que salgan de ese nuevo abecedario que se ha creado, ¿no? Y sobre todo, me hace mucha ilusión estar aquí porque llevamos ya unos años inmersos en proyectos y en aventuras con algunas aseguradoras que al final son las que más nos han retado, ¿no? Porque nosotros no decimos que son viejas ni que están anticuadas, sino que son más complejas, ¿no? Y son más tradicionales y de ahí que estemos hoy aquí y creo que es un debate muy sano y que vamos a sacar algo en clave, ¿no? Esa es la intención. Pues perfecto. Gracias, Álvaro. Y en tercer lugar voy a presentar a María de la Peña Balbuena. María trabaja en Uniquemia, que es una EdTech con base en España, y es directora de alianzas y gestión de talento. También colabora como profesora y tutora y mentora de varias fundaciones y organismos públicos y privados en España, Latinoamérica y África. Así que, si os parece, vamos a empezar con la intervención de María. Leo 2 preguntas que le hemos realizado a María. La primera es, ¿qué habilidades se pueden potenciar con gran intensidad en el sector de seguros? Hay 5 habilidades blandas importantísimas que creo pueden potenciar claramente o que se pueden potenciar claramente trabajando en el sector de los seguros. Una es la comunicación, ya sea en persona o por teléfono, es una de las habilidades blandas más útiles para un profesional. Otra es la negociación. La negociación es el núcleo de las transacciones de seguros. También la empatía, la capacidad de sentir la experiencia emocional de otra persona, incluso si nunca has estado en sus circunstancias. Las personas forman conexiones más fuertes con aquellos que pueden relacionarse con ellos. La integridad. Tener integridad es vivir con autenticidad hacia tus valores y tener confianza en tus principios. Como agente, la integridad entra en juego al hacer promesas a tus clientes, debido a que muchos clientes abordarán una relación comercial con escepticismo. Tener una base sólida de integridad genera confianza. Y la persistencia. Varias técnicas, ¿no?, de venta enseñan el porcentaje básico, el 10% de tus contactos pueden estar interesados en saber más, el 90% no lo hará. Pero también se pueden potenciar claramente habilidades duras, como son la analítica de datos. Se utiliza para crear modelos de análisis y simulaciones para crear escenarios, comprender realidades y predecir estados futuros. Existen 4 tipos de analítica: descriptiva, de diagnóstico, predictiva y prescriptiva. El blockchain se utiliza como un libro compartido e inmutable que facilita el proceso de registro de transacciones y seguimiento de activos tangibles e intangibles. La inteligencia artificial se puede explicar como la ciencia e ingeniería que permite desarrollar máquinas y programas informáticos capaces de resolver problemas que normalmente requieren la inteligencia humana. Existen 4 tipos de inteligencia artificial: el aprendizaje automático, el aprendizaje profundo, las redes neuronales y el sistema experto. El Big Data se puede describir como los conjuntos de datos a gran escala, tan complejos que requieren el uso de aplicaciones informáticas no tradicionales para su procesado. El volumen, velocidad, variedad, veracidad, viabilidad, visualización y el valor de los datos. El Big Data está impulsada por el aumento de volumen de datos, la mejora de la conectividad a través de la computación en la nube y la incorporación de la transformación digital en las estrategias. El cloud, la computación en la nube, es la disponibilidad bajo demanda
de servicios de computación sin una administración activa directa por parte del usuario. Las nubes modernas multiplican la transparencia en el rendimiento, reducen costes y mejoran la productividad. Ahora trabajan en agilidad y accesibilidad para ganar clientes. En un reciente artículo del Mundo se explicaba que ya llegó la primera generación que no vive para trabajar. Los datos son tremendos. El 55% de los españoles de entre 18 y 29 años asegura que preferiría estar en el paro antes que seguir trabajando en un puesto en el que fuera infeliz. Las startups de seguros son más atractivas para los más jóvenes, que buscan flexibilidad y poder teletrabajar, pero también una cultura de empresa cercana, colaborativa y ágil. Buscan proyectos sociales, quieren sentirse orgullosos de la empresa en la que trabajan y quieren formarse y participar y contribuir al crecimiento de la empresa, independientemente del tiempo que permanezcan en ella. Para muchos la estabilidad no es una prioridad. El sector de los seguros puede aportar oportunidades continuas de crecimiento, flexibilidad, desarrollo de habilidades y competencias como la creatividad y la innovación. En unos años, incluso apoyarán las pasiones y aficiones de sus empleados fuera del trabajo, ya que se ha encontrado que prácticas de este tipo fidelizan a los trabajadores. La segunda pregunta que le hacíamos a María es: ¿qué aspiraciones pueden lograr las nuevas generaciones trabajando en el sector seguros? En un reciente artículo del Mundo se explicaba que ya llegó la primera generación que no vive para trabajar. Los datos son tremendos. El 55% de los españoles de entre 18 y 29 años asegura que preferiría estar en el paro antes que seguir trabajando en un puesto en el que fuera infeliz. Las startups de seguros son más atractivas para los más jóvenes, que buscan flexibilidad y poder teletrabajar, pero también una cultura de empresa cercana, colaborativa y ágil. Buscan proyectos sociales, quieren sentirse orgullosos de la empresa en la que trabajan y quieren formarse y participar y contribuir al crecimiento de la empresa, independientemente del tiempo que permanezcan en ella. Para muchos la estabilidad no es una prioridad. El sector de los seguros puede aportar oportunidades continuas de crecimiento, flexibilidad, desarrollo de habilidades y competencias como la creatividad y la innovación. En unos años, incluso apoyarán las pasiones y aficiones de sus empleados fuera del trabajo, ya que se ha encontrado que prácticas de este tipo fidelizan a los trabajadores. Pues disculpar a María, que ya nos dijo que ya tenía muchas ganas de estar aquí, que no ha podido estar, pero bueno, creo que su intervención también ha sido muy buena y la información que nos ha dado creo que es muy relevante. Voy a realizaros ahora una pregunta a cada uno y luego formularé una pregunta genérica e intervenir los dos. Mirenchu, empezamos contigo. ¿Qué atractivo plantea el seguro para un joven de la generación Z que esté finalizando ahora sus estudios? Bueno, pues yo creo que esa es la pregunta del millón, ¿no? Se decía, ¿no?, en esta intervención, ¿no?, que los jóvenes ahora no están tan interesados por la estabilidad, ¿no?, que era un poco el valor que aportábamos siempre desde el sector asegurador, ¿no? Ven a trabajar con nosotros, somos un sector muy estable, muy solvente, con buenas condiciones laborales, estamos entre los sectores que mejor pagan, un contrato indefinido, buenas condiciones laborales porque tenemos un buen convenio que regula el teletrabajo, este elemento sí que creo, ¿no?, que puede aportar valor. Y nos dimos cuenta en un determinado momento que en la propia esencia del sector asegurador estaba a lo mejor el relato que podía enganchar a esa generación. Porque es que nuestra actividad lo que es una actividad de vocación social. Y muchas veces se nos ha olvidado poner este elemento encima de la mesa, ¿no? Y como comentábamos, los jóvenes buscan también trabajar en un sector o en una empresa con propósito que se alinee un poco con sus necesidades, ¿no? Y por la mera existencia del seguro, nosotros lo que hacemos es reducir las desigualdades. Y a través del seguro puedes tener más facilidad para cumplir algunos de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Hablamos de salud, hablamos de trabajo digno, hablamos de igualdad, hablamos de cambio climático y todas esas cosas se dan en el sector seguros, ¿no? Y trabajando en nuestro sector puedes de alguna forma
completar esa actividad, ¿no? Hablamos de eventos climáticos que ahora a todos nos preocupan, ¿no? Y bueno, pues el sector está ahí, puede incorporar elementos de prevención que te ayuden por decirlo, a tener menos daños si se produce ese evento. Cuando se produce el evento, pues el seguro puede llegar para minimizar esos daños y te puede ayudar a la recuperación, ¿no? Te puede ayudar a volver a una situación parecida a la anterior, ¿no? El seguro está para complementar nuestras pensiones, para que cuando lleguemos a nuestra jubilación tengamos un nivel de vida adecuado. Cuida la salud de millones de personas, protege familias, protege patrimonios, ¿no? Y tal vez este no es el elemento que tenemos que utilizar para enganchar a esa generación, ¿no? Somos un inversor institucional, ¿no? Y nos presentamos muchas veces con magnitudes, ¿no?, de millones, cuando a lo mejor lo que tenemos que decir es en qué invertimos, ¿no? O sea, estamos apoyando al desarrollo de este país porque invertimos principalmente en deuda pública, ¿no? Y con eso se construyen las escuelas, las autopistas, ¿no?, la sanidad, y son, yo creo, estos elementos, ¿no?, los que pueden enganchar a esa generación y lo que nos ha hecho un poco reformularnos en el relato, aunque mantenemos la esencia de nuestra actividad, ¿no? Entonces, yo diría que somos un sector con experiencia, ¿no?, pero muy actual. O sea, y en ese elemento creo que tenemos, ¿no?, posibilidad de enganchar, ¿no?, de empatizar con esa nueva generación, y que las empresas pues también están haciendo, ¿no?, un esfuerzo, ¿no?, por volver a esa simplicidad del mensaje, ¿no?, y por intentar transmitir estos valores. Gracias, Perencho. No puedo estar más de acuerdo, la verdad. Creo que es un elemento muy, muy interesante y muy relevante y que deberíamos de ponerlo en valor, sí. Hay un claro objetivo, ¿no?, de ayuda a la sociedad. Gracias. Álvaro, ¿qué demandas tienen las nuevas generaciones al sector asegurador? ¿Qué demandas tienen? A ver, en términos de talento, por empezar desde dentro y luego ir hacia afuera, yo estoy súper de acuerdo con lo que has dicho. Creo que ahí hay un problema básico que es una de las primeras demandas, que es entender el lenguaje, que es hablar el mismo código. El ejemplo que ponías de TikTok me parece fantástico porque a mí, en mi caso personal, ahora cuando viajo o incluso cuando se me rompe una puerta en casa, miro en TikTok cómo arreglarlo y ahí tiene que aparecer el seguro, ¿no? O sea, ahí tiene que aparecer ese agente que nos da seguridad, valga la redundancia, pero que habla nuestro idioma, ¿no? O sea, yo creo que demandamos eso por un lado, o sea, entendernos y hablar el mismo código. En segundo lugar, lo que también demandamos es una coherencia en los mensajes, y es que al final lo más coherente es ser simple y más que simple, sencillo. O sea, es ser sencillo en lo que se está ofreciendo, ser sencillo en lo que se está planteando, y frente al rival que puede tener ahora mismo una aseguradora más tradicional en cuanto a ir a trabajar ahí, frente a una startup de tecnología, una startup de seguros, una startup de banca. Yo creo que es esa parte de que ahora en esos entornos que comentábamos antes tan inestables y tan frágiles que es verdad que nuestra generación, o yo personalmente, ¿no?, nos gusta aventurarnos, nos gusta incluso emprender, nos gusta el riesgo, pero yo siempre digo que somos la generación de los contrastes, ¿no?, la generación de las tensiones. Queremos eso, pero también queremos tener un salario todos los meses para poder comprarnos X, para poder salir a X lado o incluso para empezar a independizarnos, ¿no? Entonces creo que es ese punto medio lo que demanda el Z en términos de garantías para ir a trabajar en una compañía que sí sea sexy, sea atractiva, me permita, ¿no?, tener cierta libertad, proponer ciertas innovaciones, pero ojo que también esa parte de una jornada laboral concreta, un salario asegurado, lo que decías tú, ¿no?, un contrato indefinido, muchas startups no te lo pueden ofrecer, ¿no? Entonces, no es que haya que decir esto no te lo puede ofrecer el otro,
pero sí poner en valor ese punto medio que yo creo que a veces nos olvidamos que, ¿no?, que la vida son grises y grises muy amplios donde hay grandes oportunidades, ¿no? Eso en términos de talento. Y en términos de oferta, yo creo que hay una parte muy importante de... O sea, yo además por la cercanía que hemos ido teniendo al mundo del seguro, lo de cambiar de tipo... ¿Esto se ha apagado? No. ¿Se oye? ¿No? Vale. Lo de muchas veces dicen, no, es que el seguro tiene que ser muy diferente para que un Z te lo compre. Y cambiar una póliza de seguro, yo más o menos he ido entendiendo que no es tan fácil como pensaba, ¿no? Ya te lo digo. Es complicado, ¿no? Pero sí buscar cosas complementarias, ¿no? Lo ponía en su día cuando escribíamos la reflexión, y en muchos casos el seguro de la luz, o sea, el seguro de vivienda, el seguro del coche van a seguir siendo necesarios porque se va a tener esa necesidad y nuestra generación ya se está yendo de casa, ¿no? Pero cosas complementarias que estén adecuadas al nuevo estilo de vida que tenemos es donde yo creo que puede haber ese punto diferencial, ¿no? Y esa demanda, ¿no? De que vivas mi contexto, que vivas lo que a mí me está ocurriendo y que realmente me entiendas. No solamente digas palabras muy guays, que eso está muy bien, y que hables el código, sino que también me lo ofrezcas y signifique eso que vives en mi cultura, ¿no? Entonces, bueno, un resumen así más o menos, no sé si se ha entendido, es un poco como los dos mundos, ¿no? El mundo del talento y el mundo de la oferta comercial, que creo que son muy diferentes en ese sentido. Sí. Gracias, Álvaro. Vale, gracias. Viaje a la sencillez, que no es fácil, la verdad. Y que es más difícil, ¿no?, cuando ya se está instalado, ¿no? Y es más fácil, yo creo, cuando se empieza de nuevo, ¿no? Si tú tienes que elaborar un producto nuevo, te es más fácil hacerlo sencillo, ¿no?, que si ya eres una compañía que tiene una selección de productos y que muchas veces por compras, ¿no?, ha ido además sumando productos de otras entidades, ¿no? Pero yo también entiendo que tenemos que hacer, ¿no?, de una actividad que es compleja algo que sea sencillo, ¿no?, y que aporte valor. Y ese, bueno, pues es otro reto apasionante que tenemos por delante. Me quedo con la parte de lenguaje, ¿no?, de comunicación, de cómo tiene que fluir la comunicación, ¿no?, entre ambos mundos. Perdón, inciso otra vez y por remarcarlo, sin tener que hablar como Ibai Llanos, o sea, no es necesario, ¿vale? No, o sea, no hay que hablar con palabras raras, o sea, es estar en el gris, ¿no? En ese punto medio que creo que es fundamental, porque también la figura del seguro serio y sólido también nos han dicho a nosotros que eso también es importante, ¿no? O sea, que no nos olvidemos de eso. Bueno, y seguro que ahora salen más cosas. Os lanzo una pregunta genérica a los dos, ¿vale? Y intervenís en el orden que queráis. Es sabido que en el sector seguros, bueno, que el sector se ve enriquecido gracias a la diversidad de perfiles que lo componen, que trabajan en él. Lo cual indica que hay una oportunidad muy grande para muchas titulaciones universitarias, ¿no? Trabajan muchos perfiles en el sector seguros, con lo cual hay oportunidades para muchas titulaciones. Sin embargo, resulta difícil atraer talento STEM, ¿no? En inglés, talento de ciencia, de tecnología, de ingeniería y de matemáticas. No parece existir en la actualidad algún gran convenio o iniciativas que fomenten, ¿no?, la atracción de este segmento de jóvenes. ¿Qué programas o iniciativas creéis que se deberían de realizar en el sector, ya sea con instituciones públicas o privadas, para cambiar esto y atraer a este segmento de jóvenes STEM a trabajar? Tú, yo voy luego. Pues que yo seguro que digo algo que ya lo habéis hecho o algo. No, yo es que tomo ideas. Bueno, yo siempre pongo el mismo ejemplo porque me parece un ejemplo fascinante y creo que es la mejor forma de proponer convenios a estas... Bueno, el mundo de la educación también está evolucionando mucho, ¿no? Yo personalmente, de la mano de José Luis, que está ahí arriba, forma parte de una universidad también muy innovadora que se llama Lane, que es, bueno, las siglas de Liderazgo, Emprendimiento e Innovación, y es la evolución, ¿no?, de toda la vida, pues te obligan a montar un proyecto desde cero, que facture, bla, 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 bla. No me enrollo por ahí. ¿Pero por qué voy por ahí? Porque al final ese punto, ¿no?, de nuevas formaciones en las que se busca mucho lo práctico, ¿no?, y el proponer retos y que se solucione y no estar estudiando durante 4 años y de repente llegar a la empresa y encontrarte con un contexto totalmente distinto,
creo que es el camino a seguir. Es decir, el ejemplo que yo siempre pongo es una marca súper conocida de ropa de lujo, Gucci, en 2015 solamente vendía a gente de más de 50, 60 años para arriba por el tema del poder adquisitivo. Entra un nuevo CEO y este nuevo CEO propone un cambio totalmente disruptivo, ¿no? Marco Bizzarri propone que en el comité de dirección se empiecen a sentar gente de las generaciones más jóvenes a las que quieren vender, es decir, generación Z y generaciones millennial. Delante de personas de un comité de dirección como Gucci, donde se está facturando miles de millones y donde se está jugando mucho dinero, se sientan chavales, no todos ellos expertos en moda, algunos expertos en redes sociales, otros expertos en tecnología para hacer innovaciones, y empiezan a decirles a personas con tanta experiencia como las que había en ese comité de dirección lo que les recomiendan o lo que no. No los que no pueden hacer, pero sí les empiezan a asesorar. A partir de ahí la empresa cambia totalmente y no solo cambia a nivel estético y a nivel posicionamiento, sino que empieza a facturar un por tres y se convierte en una de las marcas referentes en cuanto a transformación e innovación, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque para mí ese es el camino, ¿no? O sea, para un Z también atraerlo de esas ramas donde al final se los están rifando porque son perfiles súper interesantes y que son fundamentales para ahora. La única forma de que yo creo que se aventure a venirse con una marca de este estilo puede ser porque le pongan un reto que nunca antes haya escuchado, ¿no? En Google probablemente no te ofrezcan de primera sentarte en el comité de dirección. Estoy siendo un poco exagerado, pero para que me entendáis. Y creo que es una buena opción y creo que es un buen camino. Y hasta ahí puedo leer. No sé qué te ha parecido la idea. No, me ha gustado. No, me parece muy interesante, ¿no? La verdad es que, o sea, si me permitís, ¿no? Un poco a nivel sectorial, nosotros no hemos promovido ningún tipo de convenio, ¿no? en este ámbito, ¿no? Porque nuestra actividad un poco va a remolque, ¿no? de la actividad que ya desarrollan las empresas, ¿no? Y es cierto que yo creo que todas, ¿no? Las empresas están presentes, van a las universidades, ¿no? Y tienen ese interés, ¿no? Y esa preocupación por atraer a ese talento al sector asegurador, y nosotros lo que podemos hacer es, de alguna forma, intentar ayudar a generar ese relato, ¿no? Y ver un poco cómo tendríamos que describir a lo mejor el trabajo que esa generación puede desarrollar en el sector seguros, ¿no? Porque si le describimos sencillamente, se buscan, pues no sé, ingenieros, matemáticos, pero ¿para hacer qué, no? ¿A qué retos puedo enfrentarme? Y nosotros tenemos una comisión que lleva temas de recursos humanos en UNESPA, ¿no? Que están los responsables de casi todas las entidades aseguradoras. Y este es un tema que recurrentemente se plantea, ¿no? Un poco, oye, ¿qué podéis aportar como sector? Generamos en su momento un portal que se llama Un Futuro Asegurado, ¿no? Donde a través de la experiencia de gente joven que trabaja en el sector, pues contaban un poco, bueno, yo soy matemático y estoy desarrollando ese proyecto, ¿no? Y a lo mejor a través de lo que él cuenta, ¿no? Es capaz de enganchar mejor con esa generación de lo que hacemos nosotros, ¿no? Y ya os digo, el jueves tendremos una reunión y volveremos a poner este tema encima de la mesa. Voy a contar lo de Gucci, a ver también, ¿no? Oye, por si acaso yo lo planteo, pero sí que es verdad que no tenemos un convenio sectorial, ¿no? Pero de alguna manera como asociación sí que intentamos, ¿no? Pues apoyar a nuestras empresas en todo ese elemento que pueda ser, oye, ¿cómo podemos contar mejor lo que hacemos para atraer talento frente a otros sectores que de salida, solo de salida, ¿no? Parecen más interesantes que nosotros? Pero el sector del dato soy yo. O sea, que yo ahí tengo a lo mejor elementos que puedo poner encima de la mesa, ¿no? Y que pueden hacer también nuestra oferta tan o más atractiva que la de otros sectores. Sí, sin duda, si me permitís muy rápido, mi opinión es eso, ¿no? Yo creo que al final la comunicación es clave. Creo que es el gran desconocido para ciertos perfiles muy técnicos donde, no sé, alguien que estudia estadísticas, que le encanta analizar datos
grandes cantidades de datos, pues seguramente el sector asegurador es uno de los mejores sectores para hacerlo, ¿no? Bueno, yo creo que hay grandes conocimientos y como tú bien dices, igual deberíamos de intentar de juntarnos y hacer acciones para intentar dar visibilidad, ¿no? Que cuando yo estaba en la universidad, pues venía gente de auditoría y no creo que la auditoría sea mucho más bonita que los seguros. Estoy convencido que los seguros son mucho más bonitos. Así que bueno, no me enrollo. Vale, Mirenchu, ¿cuáles son los perfiles profesionales que más demanda el sector asegurador? Los más demandados. ¿Y qué formación deben tener los jóvenes para incorporarse al sector asegurador? No, pues yo creo que perfiles, lo que decías, ¿no? Perfiles todos, ¿no? Yo creo, o sea, me costaría nombrar una carrera que no genere interés en el sector asegurador, ¿no? Y como nuestra actividad también es tan variada, ¿no? O sea, desde el seguro de salud al de cancelación de viaje, ¿no? Pasando por el de edificación o entrando en el de gestión del ahorro, pues necesitas una base, ¿no? Que es el actuario, el abogado, por Dios, pero luego la verdad es que tienes muchísimos perfiles, ¿no? Que pueden desarrollar su carrera en el sector asegurador. Y es cierto que en estos últimos tiempos pues es un poco todo lo que son profesiones STEM, todo lo que son especialistas, ¿no? en el tratamiento de grandes masas de datos, ¿no? Como decías, o sea, nosotros lo que hacemos es llevar la estadística a la vida cotidiana, ¿no? Y todo lo que pueda ser, ¿no? Utilizar esos datos de manera masiva y que permitan una mejor asignación también, ¿no? de la gestión y de las capacidades, ¿no? De las personas que trabajan en el sector, pues al final redundará en beneficio de todos y también del propio cliente, ¿no? Un poco también con la demanda que hacíais, ¿no? De un producto a lo mejor pues que reconozca mejor al cliente, ¿no? Cuando el cliente no entra en contacto con la entidad aseguradora, ¿no? Y yo creo que ese es un poco el ámbito donde nos estamos moviendo ahora y estamos también moviéndonos mucho en el tema de formación profesional, porque siempre estamos pensando en las carreras universitarias, pero tenemos también pues un colectivo enorme, ¿no? De personas que están en el centro de máquinas del sector, que es la tramitación de siniestros. Y en ese sentido, bueno, pues llevamos unos años, ¿no? Trabajando en una especialización en seguros del grado de Administración y Finanzas, con el objeto, ¿no? Bueno, pues de que los chicos y chicas, ¿no? Que estudian ese grado pues puedan desarrollar sus prácticas en el sector asegurador y en la mayoría de los casos, ¿no? Puedan quedarse en las compañías aseguradoras, en los distribuidores, en los despachos actuariales, porque en este proyecto de alguna forma hemos aunado fuerzas todo el sector, ¿no? Porque esta necesidad claramente la tenemos, ¿no? Y muchas veces intentábamos desarrollar esas funciones a través de personas con un perfil académico que vienen de paso a desarrollar esa función para luego escalar, ¿no? A puestos distintos, ¿no? Y ese elemento también de no olvidarnos de la formación profesional para nosotros es importante y es un reto porque incorporar esa formación profesional tenemos que ir comunidad autónoma, instituto a instituto, ¿no? Generando pilotos, pero luego la verdad pues el resultado es apasionante, ¿no? O sea que yo diría esos dos ámbitos, ¿no? El STEM desde luego y todos los perfiles y luego también la formación profesional. Muy bien, dando cabida a todo. Vale, gracias Mirenchu. Álvaro, ¿qué palancas pueden hacer que una empresa aseguradora sea más atractiva para la generación Z? Bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Atractivo para trabajar o para comprar, las dos cosas, ¿no? Al final, pero en cuanto a términos de talento, bueno, ya lo hemos mencionado y no quiero repetirme, pero el poder ver que hay personas de tu edad
en esa compañía realmente y no simplemente picando datos en el primer escalón, por así decirlo, sino que es una empresa en la que los jóvenes tenemos cierta responsabilidad. Creo que es una de las palancas más importantes y que yo ahora mismo no veo claramente. O sea, no sabría decir si hay alguna empresa, alguna aseguradora que realmente esté destacando eso. Y creo que es un punto muy diferenciador. Y el segundo, yo creo que es el de formar parte de la conversación social, ¿no? Al final, lo bueno, o sea, la parte mala que tenían las aseguradoras para la generación Z es que en muchos casos son una gran desconocida, pero eso es un punto bueno, porque partes sin historial, por así decirlo. No la has liado, como lo hacen los de Ryanair o algunos de estos en Twitter, ¿no? Y con esto a lo que me refiero es que puedes empezar a distanciarte del resto, ¿no? Metiéndote en algún jardín alguna vez, pero que creo que es fundamental, ¿no? O sea, cada vez vemos a más marcas que participan de grandes acontecimientos dentro de la cultura Z, ¿no? Y que forman parte de ello. Y a mí me faltan más marcas aseguradoras, ¿no? Presentes en esos eventos, en esas acciones que van surgiendo en las miles y miles de comunidades que existen, porque no solamente la generación Z es Ibai, no solamente la generación Z es sostenibilidad, y lo digo en serio, ¿no? Porque es que al final a veces se nos encasilla ahí y, como decía antes, somos una generación de tensiones, ¿no? Y yo suelo decir que somos la primera generación o la generación más dilema nativos de la historia, porque es constantes dilemas. O sea, somos los más sostenibles, pero Shein es la marca que más compramos, ¿no? Y le pedimos a una marca de X que sea barata, pero le exigimos también que tenga los mejores materiales. Bueno, pues ahí es donde tiene que estar un poco la conversación y donde tiene que presentarse el seguro también como un agente que te explica las cosas y que te da un poco esa guía y forma parte de tu contexto, ¿no? Entonces, bueno, pues yo diría esas dos. O sea, presentarte como empresa o marca empleadora, que es una palabra que se dice mucho ahora y real en ese sentido, y formar parte de la conversación social, que creo que hace falta. Gracias, Álvaro. Muy interesante, sí. Involucrar, ¿no? a estos jóvenes. Igual es un tema cultural también, ¿no? Dentro de cada compañía. Lanzo una pregunta genérica. ¿Qué grandes creencias existen en el sector asegurador que deben evolucionar para el desarrollo a futuro del sector, en la opinión de los expertos? Repito la pregunta. ¿Qué grandes creencias existen en el sector asegurador que deben evolucionar para el desarrollo a futuro del sector? Mirenchu. Yo seguro. Pues mira, yo lo primero, o sea, me creería más que soy un buen sector. O sea, yo porque creo que a veces tenemos un poco, o sea, te comparas con otros sectores y vas un poco, ¿no? Sí. Como acomplejado, sesgado, ¿no? Sí. Sí, porque nosotros somos más antiguos, somos un sector regulado y yo al contrario, o sea, creo que tenemos que vender más lo positivo de lo que lo hacemos, ¿no? Y que a lo mejor yo vuelvo a lo mismo, ¿no? Formulando ese relato, ¿no? También vemos formas para progresar, para innovar, para avanzar, ¿no? Para llegar más a los jóvenes, ¿no? Y yo creo que tenemos que romper eso, ¿no? Que hay muchas veces que nosotros somos los primeros que decimos que no somos un sector sexy, es que eso habría que prohibirlo. O sea, estamos trabajando aquí todos obligados o con ganas, con pasión, pues yo creo que sí. Y un poco eso hay que comentarlo. Mira, yo recuerdo hace muchos años una empresa que nos hizo una propuesta que luego al final no salió, pero a mí me encantó, ¿no? Que salía alguien, ¿no? Como con una chaqueta que se la rompía así, ¿no? Y ponía orgulloso de trabajar en el sector seguro, ¿no? Pues yo también eso, ¿no? Y un poco, pues, creérnoslo y que cuando veamos a una Big Tech, pues hablemos de tú a tú, ¿no? Y no como si estuviéramos en distintos mundos, porque yo creo que nosotros estamos tan o más en ese mundo que ellos. Interesante, sí. Estamos de la mano, ¿no? De hecho, hay compañías aseguradoras
no voy a decir nombres, pero bueno, que se consideran y que quieren convertirse en una compañía tecnológica también, no solo de seguros, se quieren posicionar ahí. Álvaro. No puedo sumar más que eso. Solo decir o añadir que también esa creencia es real, porque es una de las industrias o de los sectores más antiguos en el buen sentido de la palabra. Es decir, si no se ha destruido y sigue viviendo es por algo, es porque es una necesidad primaria de las personas. Lo que pasa es que las cosas cambian, evolucionan, pero es que la creencia, de hecho, demostrar esa creencia creo que es un atractivo también para los jóvenes. No ver a alguien ahí escondido que no sabe si quiere hablar contigo o no. Joder, ponte delante y hablemos. Yo creo que hay que creérselo y estoy súper de acuerdo contigo. Ahí. Claro. ¿Cómo vamos de tiempo, Óscar, Isabel? ¿Lanzo una última? No. Tú me dices. ¿Estamos fuera de tiempo? Sí. Pues cerramos. Nada, yo por resumir muy brevemente, yo me quedo pues con que creo que confluirá, ¿no? Gracias a estas demandas que tiene el sector, que están demandando muchas cosas exigentes y buenas, según tú nos dices, Álvaro, a veces no tan realistas. Seguramente el sector, que también es un sector que trata de ser muy realista, creo que acabaremos confluyendo, y me quedo con que tenemos que comunicar mejor, ¿no? a los jóvenes, llegar a esas universidades o a la formación profesional y ser capaces de dar visibilidad de las bondades, que al final es una generación que claramente busca un propósito, como decía también María, ¿no? y mejorar sus habilidades soft skills, ¿no? y que juntos pues buscar esa mejor comunicación, más y mejor, ¿no? A comunicar. Me quedaría un poco, en mi opinión, con ese resumen. ¿Qué os parece? Pues perfecto. Cerrado. Gracias.